Hola amigos, bienvenidos a un video más, un episodio más de este canal Narcisismo TV, donde traemos los conceptos principales del abuso narcisista, psicopático y sociopático y los relacionamos con el mundo del espectáculo, con el mundo de las figuras públicas, para que así todos brindemos una plataforma y un símbolo que nos relacionemos todos para entenderlo de mejor manera. Y bueno, hoy como es costumbre ya sabemos justamente que en esta dinámica siempre tenemos un invitado muy especial que es Paul Moctezuma, el hombre de los datos duros y el que nos ha ayudado a entender no solamente los documentos, sino que nos ayuda a, digamos, escudriñar en estos rincones de los libros que sirven de la bibliografía fundamental para los hechos alrededor del clan Trevi Andrade. Paul, ¿cómo estás hoy? Hola, estoy muy bien. Estoy listo para que analicemos este libro que es de los más, digamos, que podría ser piedra angular en el caso, que es Exacto. el de Revelaciones de Karina Yapor. Sí, totalmente de acuerdo contigo con lo que dices de Piedra Angular, porque este libro, si bien no fue el primer libro que salió justamente en relación a los acontecimientos del clan, es un libro que define y describe las circunstancias en las cuales la principal causante en ese sentido, porque fue la primera que los papás de ella justamente fueron los primeros que denunciaron a este grupo, digamos, a esta secta de alguna manera, y bueno, fueron ellos los que llevaron a las autoridades a buscarlos y casi que los orillaron a que se desintegraran, porque la verdad es que sin este tipo de accionares por la parte de los papás de Karina, esto no hubiera sucedido. Y esto es sumamente importante que lo entendamos porque más allá de cualquier rumor amarillista en algunos sentidos de que, por ejemplo, los papás estaban siendo, pues, digamos, manipulados por las televisoras o influenciados a denunciar, sí había obviamente una preocupación genuina por su hija, que como vemos en el libro sufre atrocidades terribles. ¿Verdad, Paul? Sí, yo creo que la importancia de este libro radica en que, pues, ella fue, digamos, pieza clave, su demanda, digamos, que desembocó en la disolución del clan. Desembocó en la extradición, desembocó como en toda una Exacto. serie de acontecimientos que después fueron ocurriendo y después ella presentó este importante documento que a la vez sí es muy crudo, sí es muy Totalmente. explícito en ciertas cosas, pero sí, bueno, yo no podía no estar como impresionado y no sensibilizado de todas esas cosas y muchísimo más por la edad que ella tenía, que por ejemplo eh, la disfuncionalidad, tal vez, cierta Exacto. disfuncionalidad en su niñez. A los 7 años ella admite haber sido ya fan de Gloria y a los 12 es cuando comienza, digamos, la incursión en esto. O sea, cuando ella tenía 12 fue cuando conoce a Gloria y cuando sucede todo lo demás. Y dijiste una palabra fundamental que es la disfuncionalidad. Me pareció importantísimo que comenzaras con esa palabra porque es cierto, lo que a veces no podemos saber cómo la disfuncionalidad se expresa en los sistemas familiares y eso es complejísimo de entenderlo porque realmente las figuras de, de nuestra familia cumplen ciertos roles arquetípicos en las sociedades, es decir, el padre tiene cierto rol que, digamos, esto desde el sentido psicológico, desde el punto de vista del aparato psíquico y de cómo estos elementos se configuran para que nuestra personalidad, por ejemplo, en relación a lo que decía del padre, reconozca las figuras de autoridad en algún sentido. Ese es un ejemplo nada más. Pero como este hay un millón de otros ejemplos, o sea, no un millón, pero sí hay varios de estos ejemplos que justamente nos dicen la importancia y la relevancia que tiene que un sistema familiar funcione. En la psicología se conocen a veces como que estos conceptos, es decir, que por ejemplo, no existen padres perfectos, eso es una realidad, pero en psicología se llega a un concepto que se llama una madre lo suficientemente buena y un padre lo suficientemente bueno. Cuando decimos lo suficientemente bueno, admitimos que tiene sus fallas, evidentemente, pero que realmente en la suficiencia de su capacidad de ser esas figuras que son las relacionables con el resto de las personas, justamente han hecho un buen trabajo. En este caso, ¿tú consideras que la disfuncionalidad de la familia de Karina venía por el accidente del papá y que estaba en condiciones de, por ejemplo, no ser esa figura digamos, de apoyo a nivel económico, digamos, en ese sentido, o a nivel más profundo con ella, o cómo tú reconoces esa disfuncionalidad? Porque Karina estaba con sus dos papás y cualquiera diría, ay, eso ya es funcional. O sea, cualquier persona diría, ya tiene a los dos papás juntos y eso es todo lo que se necesita. Pero al parecer hay mucho más que eso. Bueno, yéndonos más para atrás, no sé si recuerdes que también, como se conocieron ellos, es que él sí era una persona como de dinero,
Ah, sí, sí. ahí en el estado de Chihuahua, y cuando comenzaron ellos es que la señora era empleada doméstica en su casa y Ok. que pues digamos que se enamoran o se hacen novios, pero la familia de él no estaba de acuerdo con esta relación. Entonces podría ser que de ahí comienza un poco como, Total. eh, sí, sí, sí. Y bueno, yo estoy seguro que todo mundo tiene traumas, todo mundo tiene vulnerabilidades, pero en lo que radica digamos que las buenas acciones o las malas acciones y el no yo no, como no cruzar los límites de alguien que tú ves vulnerable, ahí tiene que ver qué tipo de persona es y cómo te aprovechas o no de ese tipo de cosas. Exacto, y has dicho tres palabras que me encantan porque esta conversación está súper buena en ese sentido, porque vamos a acordarnos siempre que lo que tratamos de hacer aquí es ilustrar los conceptos relacionables al abuso emocional, al abuso psicológico, al abuso de cualquier índole, pero más que todo a esa manipulación sutil que se encuentra como escondida en las tinieblas de la oscuridad de la mente humana y que si no logramos darle luz a esos conceptos, podemos ser presas fáciles de estas personas, de estas personalidades, por así decirlo. Y dijiste tres cosas que me parecen importantísimas, lo que es el trauma, lo que es la vulnerabilidad y los límites. Entonces, entendemos que el trauma, como tú dices, es verdad y es cierto, todos tenemos traumas, eso es algo innegable. La personalidad en gran parte está construida a partir de respuestas de nuestra mente y de nuestras pulsiones psicológicas a acontecimientos traumáticos. ¿Y qué evento más traumático que la niñez? La niñez es un evento traumático de por sí, porque estamos aprendiendo a entender e interiorizar lo que es el mundo exterior en nuestra conciencia humana. Y en ese sentido, pues sí, se hace una experiencia por ejemplo, no sé, una ofensa que para un adulto no sería tan relevante, para un niño sí le afecta bastante. Entonces, ese tipo de traumas, los niños ya vienen cargados con ellos, vienen, no digo que vengan cargados que nacen con ellos, sino que ya vienen cargando con su buena dosis de trauma. Y luego va la parte, por ejemplo, de lo que decías de la familia disfuncional, que pues tiene estos conflictos que al final terminan también heredándose de alguna manera en traumas intergeneracionales. Y adicionalmente a esto, como dice, estos son considerados vulnerabilidades, pero son vulnerabilidades en las cuales todos los seres humanos tenemos vulnerabilidades. Todos en algún momento de la vida podemos estar en una situación en la cual nuestra vulnerabilidad está elevada, es decir, podemos haber sido despedidos de un trabajo, podemos haber, no sé, ganado sobrepeso, lo que sea que nos haga sentir como que en realidad tenemos que luchar contra este tipo de estigmas y ahí justamente es que la depredación y los depredadores son muy buenos para captar este tipo de vulnerabilidades y reconocerlas. Pero yo no digo que ellos no tengan vulnerabilidades, claro que tienen, ellos también son un mar de vulnerabilidades. Lo que pasa es que carecen de los códigos morales y éticos que les dicen no le hagas daño a alguien que está sufriendo, no le hagas daño a otro ser humano que tiene una experiencia humana muy parecida a la tuya y que a ti no te importe eso para hacerle daño a una persona es algo que es innombrable, a veces es como que te deja realmente sin palabras. Pero lo que voy con esto y terminando, cerrando un poquito esta idea, es que justamente es interesante porque Karina, como decimos en el principio del libro, cuenta su historia de cómo sus papás se conocieron, de la situación en la que estaban justo cuando ella empezó a ser fanática de Gloria, que como decía Paul fue a los 7 años, que la vio, que empezó a crecer con esto. Al papá no le gustaba Gloria Trevi, ¿verdad? No le gustaba porque ellos creo que eran de una familia que eran cristianos, algo así entendí al Sí, principio. Corrígeme si me equivoco. sí, a su papá no le gustaba Gloria Trevi, él sí se oponía completamente a esa idea, y la mamá, pues yo creo que era alguien tan joven, porque imagínate, eh, ella 12 y su mamá, pues pone que haya tenido tal vez que unos, pues no creo que más de 30. Exacto. Entonces, el producto de Gloria, pues sí era algo atractivo. Entonces, yo lo que entiendo es que la mamá, digamos que también fue un poco fan y también ella apoyó a su hija en ese sueño. ¿Qué más vulnerabilidad que tener 12 años y ser fan Exacto. y que ese tipo, esa vulnerabilidad la utilice alguien, pero no para bien, Exacto. sino para atraerla a algo que después se convertiría en una pesadilla? En la peor pesadilla yo creo que podría atreverme a decir de su vida. Sí, totalmente, totalmente. Porque además te digo algo, dijiste lo en lo que no había pensado justamente, que era que la mamá, o sea, imagínate tú esto, por ejemplo, la mamá, como su historia del pasado te dice que la mamá tuvo que luchar con ciertos prejuicios sociales y eso justamente representaba a Gloria, ¿sabes? La lucha, obviamente, del proletariado, de la gente de abajo contra los de arriba.
era un producto Ujú, que acaparaba justamente un target enorme de la población, justamente como decimos, la gente, los pobres contra los ricos, las rebeldes y los rebeldes contra los papás, todo este tipo de cosas que ellos, los papás de Karina, tuvieron que vivir también, porque obviamente el papá tuvo que rebelarse con la autoridad de su familia para llegar a estar con la persona que ama. Y esto justamente los hace también como que tocar esa fibra emocional. Esto ya nos empieza a configurar el escenario perfecto en el cual justamente, y lamentablemente, por supuesto, Karina cae en este nivel, en este fanatismo, bueno, no fanatismo, en esta endiosamiento pues de la figura de Gloria, y es captada justamente en un concierto, si no me equivoco, es captada justamente en un concierto ujú. y le dicen que era lo que le decían al principio. Pues mira, a mí me llama la atención que realmente te enternece tanto ella porque si llegas a empatizar, es decir, era una niña y ella describe la veía yo a Gloria tan bonita frente a mí, tan grande, como algo, como un sueño para mí. Entonces ella mm, en Chihuahua precisamente creo, estaba en un concierto bailando, súper emocionada, imitándola y fue donde ella, creo que Gloria le dice, ella tiene talento, Sí, 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 le dice que tiene talento ¿no? y también le dice que están buscando a una que va a suplantar a Mari Boquitas como sus coristas y pues le vende esta idea y esta narrativa de decirle justamente como que bueno, intégrate a este grupo, vas a poder estar con nosotras. Esta parte que es muy interesante y es muy importante además porque aquí es donde justamente se plantea pues la disyuntiva entre la culpabilidad directa o indirecta de este cantante pues de reclutarla y todo esto, pero no voy a entrar tanto en ese detalle porque más me gustaría enfocarlo. Y este libro tiene mucho que decir de Sergio Andrade como psicópata, Ah, sí, porque, o sea, Gloria la capta y eso ya es un hecho que está en el libro pues plasmado de una manera muy exacta y este proceso de grooming. Y el grooming no es más que el proceso de condicionamiento para el mal. Siempre me ha gustado esa frase de condicionamiento para el mal porque el proceso de grooming tiene como resultado que la gente acepte la maldad como una normativa, como una forma de ser válida que rompa los parámetros morales y éticos de los cuales se han regido justamente a los seres humanos empáticos, que los han interiorizado de manera natural, para así romper justamente estos arquetipos sociales y lograr quebrar al individuo y dejarlo vulnerable, aún más vulnerable, para ser coercionado y para ser integrado a una red de manipulaciones. Y esto es justamente lo que empieza a pasar con Karina. Karina se abre a este sueño de formar parte de justamente las coristas de Gloria y quizás una fama para ella individualmente, o sea, me imagino que era el objetivo final, pero al mismo tiempo empieza a descubrir de una forma indirecta que las cosas no son tan como ella lo pensaba, que hay algo raro detrás de todos estos acontecimientos. sí. Para tal vez no enfocarnos tanto en Gloria, porque tal vez de hecho ella no habla, digamos que muchísimo de Gloria, solamente está como en contexto y las descripciones más crudas y más, digamos que especificadas y más explícitas tienen que ver con Sergio y tienen que ver con los castigos, pero digamos que ya cuando ella empieza a escuchar cosas buenas en su oído de Sergio, de que es un buen hombre, de que es noble, de que sufrió por mujeres, de que eh, hubo cierta artista con la que tuvo una relación, incluso habla de una relación sexual y de que esta artista a raíz de eso le cambia la voz de, no de tenerla de niña a mujer. Entonces sí es como un condicionamiento, como tú dices. Eso es el grooming, que en esos años obviamente no nos lo explicábamos de la manera que hoy no lo explicamos, pero Exacto. que bueno, por ejemplo, ese hecho en el que ella, pues ella era una niña, pues digamos, cristiana, y pues él, ya después de que ella se hace una idea de él, él comienza como, él la lleva al cine un día, ven una película donde hay desnudos y una película, digamos, de Hollywood, pues, pero Subida ya de como tono. para gente mayor, ajá, y ella en escenas de esas, ella se tapa los ojos. Y después él, o sea, él se ríe y así como que, ajá, pero ya estando en el lugar donde vivían, pues ya él un enojo, finge un enojo y ¿por qué eres así? Esto no puede ser así, eh, tú no puedes actuar de esa manera tan infantil. O sea, como avergonzándote
de tener ciertos valores que Exacto. son de lo más normal del mundo y más para alguien que tiene esa edad. Sí, totalmente. Entonces, esa, Y además has perdón, dicho, sigue. no, no, tranquilo. Y además has dicho cosas que son súper importantes, porque justamente te voy atajando, porque van saliendo conceptos del abuso narcisista, psicopático y sociopático, a los cuales me gustaría resaltarlos. Primero que nada, esto que estabas hablando tú justamente de que Gloria le estaba empezando a vender a Sergio como de alguna manera, como este hombre que había sufrido. Esto no es más que el proceso del enmascaramiento. Obviamente ellos lo que hacen es ponerse una máscara de sanidad. Hay un libro muy interesante que se llama The Mask of Sanity, que es muy bueno, no me acuerdo el autor ahora, pero es fundamental, porque es el primer libro que expone que hay seres enmascarados alrededor de nosotros y nunca los captamos. Son depredadores que tienen esa tendencia camaleónica de emular valores que ellos no creen, que no poseen, pero que sí logran captarte, que sí logran enredarte en una red de manipulaciones. Y eso está súper interesante porque esto justamente se configura de esta manera a través de terceros o monos voladores que empiezan a decir, bueno, este es una persona buena, es muy noble, es muy genuino, es muy honesto. Entonces ya empieza justamente a tú a imaginarte cómo es la cara de Sergio en este sentido y cómo una persona tan buena te va a querer hacer daño. Esa es la pregunta que empieza la manipulación. Por otro lado, has dicho otra cosa que es interesantísima también, que es justamente que cuando él empieza a hablar de esta chica, suponemos que es Lucerito, es a quien están justamente nombrando, ¿verdad? Sí, 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 Entonces, esto podría ser categorizado como una campaña de desprestigio y te voy a decir por qué. Porque la campaña de desprestigio, si bien tiene hechos que son realidad, también está mezclada con ciertos hechos que son mentira, para hacer de por sí la mentira más creíble. Es decir, disfraza una verdad, una mentira, con rasgos de verdad para que esto sea más irrefutable. Entonces te empiezo a decir, es una niña que es famosa, es cierto, ella era famosa, es famosa de hecho, pero de niña pues era la más conocida. Yo le ayudé a construir su carrera, es verdad, por supuesto que sí, pero sin embargo le empiezo a añadir cosas como que, por ejemplo, ella lo traicionó, lo usó por fama o cosas así, donde yo quedo como la persona inocente. No está diciendo que justamente él la engañó con su inocencia, que la manipuló, que le mintió, no está admitiendo la verdad, está difamando el nombre de esta niña a la que él supuestamente ama, porque esta gente ama así, esto es el amor para ellos. Entonces, el amar así, me hago la víctima, el pity play ese que hablamos en un episodio acerca de Sergio, porque Sergio es experto justamente en este pity sí, play, que es el juego de la lástima, de yo lamentablemente fui, me han usado y todo esto para que la gente diga, ay, pobrecito. Y la vergüenza, que es el otro factor que dijiste que es súper interesante, que es esta triada justamente de Fogg, que es Fear, Obligation and Guilt. Fear, miedo, obligación y culpa. Entonces, estas tres cositas son las tres teclas de una especie de instrumento musical con el cual él, como titiritero, quiere mover a estas chicas. sí. Sin embargo, creo que no es algo que funciona con todas y de hecho, ciertamente yo creo que con Karina no es como que haya funcionado exactamente porque ella se describe confundida, sumamente confundida con todo este ambiente, con todas estas cosas, con el que le digan que pues las mujeres son unas interesadas, que lo buscaban por amor, no por dinero, perdón, por dinero, no por amor, que los hombres son infieles, porque pues ella tenía 12 años, o sea, en qué espacio vas como tú a normalizar eso? Entonces ella siempre muestra cómo estaba muy confundida, sumamente confundida con todas estas cosas. Sí, yo creo que estaba muy joven para poder interiorizar ese concepto de la vergüenza por algo que ella ni siquiera había tenido el tiempo de aceptarlo y hacerse consciente de eso, ¿me entiendes? Entonces creo que justamente también lo que decías de la película, que fue que él la lleva a ver esta película de una forma muy, pues a conciencia, digamos. Él ya sabía justamente a lo que iba justo con todo esto, pero es parte de la manipulación. Esta gente está y por eso es que la gente se pregunta, ¿son conscientes o no de lo que hacen? Y o sí hay conciencia de lo que hacen, hay conciencia del mal que hacen, del daño que hacen, pero como carecen de empatía no les importa. Es decir, no tienen esa vinculación que nosotros creeríamos con otros seres humanos. Entonces, él llega, la lleva al cine, ve esta película con alto contenido, digamos, erótico, y ella llega como que desencajada justamente pues, a la casa, bueno, no sé dónde se estaban quedando en ese momento, pero pues le dice esto y Gloria y todos como que al final empieza a cambiar la narrativa. Sí, que, oye, pues él está muy enojado por lo que hiciste en el cine. O sea, como si fuera
algo súper extraño, ¿no? O sea, te ponen a ti como si tú fueras una persona extraña, como avergonzándote de reaccionar de una manera tan normal y lo ponen ellos como si fuera algo anormal, ¿no? Entonces, eso y bueno, ya después digo, en mis anotaciones tengo que ella sí tocaba muy bien el piano, realmente ella sí estuvo tomando clases de piano y comenzó como a progresar en ello. Eso era parte de las cosas que hacían que la familia de ella la dejaran seguir estando ahí. Eso y porque al inicio le venden que se supone que le iban a dar una beca de 20,000 pesos mensuales, que la verdad Ajá. después ya no explica que eso sí suceda, pero lo que yo entiendo es que después de Aline, como para protegerse un poco en esto, es cuando comenzaron a hacer eso, que realmente todo terminó siendo una mentira, o sea, realmente es una red de mentiras. Sí, la moneda de cambio aquí es la fama. O sea, sí, la moneda literalmente de cambio es la fama, es el poder. Se empieza a transformar esta esencia del símbolo del poder y se va convirtiendo en fama a la cercanía con el psicópata integrado que es Sergio. Y van cada uno moviéndose en una especie de juego mental y una red psicopática que los atrapa, justamente. Y como son tan vulnerables en ese sentido, pues obviamente están integrados en un juego macabro. Al final no tiene otra explicación que un juego macabro. Ella cuenta muchos detalles acerca de lo que vivió con él, que es algo que te deja de verdad sin palabras, te lo juro. Es como que no puedes creer esto, o sea, y es un libro muy doloroso de leer, o sea, es un libro muy doloroso de integrar porque al final dices, todas estas cosas las vivió una niña, las vivió una chica que al final solamente era fanática de una cantante que pudo haber sido cualquier persona en ese sentido. Sí, y que al final creo que ni siquiera tenía tantos deseos de ella ser artista, pero es que lo que sucede es que bueno, yo sé que tiene una similitud con las declaraciones de la Jane Doe, pero es que todo tiene mucha similitud. Pero, por ejemplo, ella pasaba horas platicando con ella. O sea, ella como que sí construyó una amistad, o sea, le vendió una amistad, pasaba horas con ella platicando de cosas, ¿no? De música, incluso le ponía música de Sergio y que a ella le parecía muy bonita. Eh, sí, eso. Y pues no, es que parece como si fuera un manual que tenían ellos establecido de diferentes escenarios, pero todos muy parecidos y que los utilizaban con diferentes personas que iban llegando. Sí, es el esquema de manipulaciones, es algo sistemático. Por eso es que cuando hablamos en un episodio del podcast de los juegos mentales, fue importante resaltar la diferencia entre juegos mentales y manipulaciones. Los juegos mentales son una red de manipulaciones, es un conjunto de códigos preestablecidos que buscan un fin. Y como hablamos en ese episodio también, es un fin que nunca es en favor de la víctima, nunca es en favor del que está siendo manipulado, porque en esencia no existe la manipulación positiva. No es posible que alguien te manipule y te diga que es por tu bien, porque el individuo al perder el albedrío de su propia decisión no puede sino terminar en una desventaja con respecto al manipulador o depredador, como se le dice en general en términos de la depredación intraespecie y de la depredación psicológica. Al final, pues estos son estos seres humanos, es terrible esto, pero disfrutan de jugar con otros humanos, pues viendo sus emociones, viendo cómo ellos son capaces de con ciertas teclas tocarles esa fibra emocional. Y esa es la superioridad que ellos aluden. Entonces ahí está justamente el secreto de todo esto. Porque la gente se pregunta mucho por qué él hacía esto. Como que por qué hacía que les controlara la forma de vestir, que no miraran, que no hablaran entre ellas, las ponía. Esto todo incluso hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido que habla justamente también de esto, de los sistemas de estas prisiones de la Segunda Guerra Mundial, estos campos de concentración que eran también así, en los cuales a veces ponían a los que estaban dentro de esto siendo victimizados como enemigos entre ellos, y entre ellos se espiaban, entre ellos se deseaban el mal. Lamentablemente es así y así pasa, pero estos manipuladores lo saben muy bien. Y a todo esto voy con que también está el punto fino de la víctima que se convierte en victimaria, que eso es también importante resaltarlo, porque al final de todo, cuando te vuelves parte de un sistema en el cual están siendo personas heridas,
hay una culpabilidad directa de esto. Y qué tan involucrado estés con este sistema va a ser justamente la vara con la que pueden medir tu nivel de complicidad con esta red de manipulaciones. Entonces, ahí justamente es donde está lo que definiría el futuro de este caso y el futuro de esto en el juicio y en términos legales. El libro es un libro muy, muy amplio en muchos sentidos, y digo amplio en el aspecto de que logras tener bastantes datos de cómo funcionaba la vida para estas niñas dentro de este sistema, pero pues creo que lo más importante justamente a resaltar fueron todas estas características, el símbolo de la manipulación, el poder, la moneda de cambio, no sé, ¿qué piensas tú de eso, Paul? Yo sí veo, yo me llamó la atención lo que dijiste de víctimas y victimarios. Yo sí veo víctimas que después, incluso la misma Karina, que admiten responsabilidades. A lo largo de estos años han admitido responsabilidades. O sea, no sé si llamarlas victimarias o pequeñas victimarias que al final reflexionaron. Al final, cuando escaparon de esto, cuando tuvieron la suerte de ya que esto se disolviera y poder estar libres, eh, el, mi- o sea, el mismo hecho de haber declarado a las televisoras, dado entrevistas, todo eso, eso te habla un poco de que, wow, yo reflexioné, me avergüenza esto, pero lo estoy admitiendo ante las cámaras, ¿no? Lo estoy admitiendo ante alguien que me está entrevistando. Entonces, yo creo que ahí ya, eh, o sea, sí, victimarias, pero hubo grandes victimarios que eso sí nunca admitieron nada. Totalmente. Y te voy a decir algo importante de lo que estás diciendo que me parece muy interesante de resaltar. Primero, es que justamente el nivel, yo creo que el de asumir culpas, asumir responsabilidades, es algo que a las personas en su casa, pues, les debería como que hacer reflexionar, como hace reflexionar en realidad a las personas involucradas en este clan. Debería hacernos reflexionar al respecto de que justamente ¿dónde están esas personas que no asumen responsabilidades? ¿Dónde están esas personas que en nuestro día a día son capaces de proyectar justamente los acontecimientos para ellos quedar siempre como que los que no hicieron nada, los que no rompieron un plato? ¿Dónde están esos manipuladores que son capaces de dar tres vueltas en el aire y cambiar la narrativa de los acontecimientos? Ahí es donde están los depredadores. Eso es una de las principales características. Eso y el juego de la culpa. Cuando vean a alguien que se hace una víctima, pero una víctima en el sentido de que se nota que quiere dar lástima, justo ahí hay una gran bandera roja. Es justamente ahí, porque hay un libro también que se llama La gente sin conciencia, que es de un escritor que se llama Robert Hare, y él justamente dice, luego de haber estudiado a psicópatas en grandes números de ejemplos, que el factor común que ha logrado entender de ellos es que nunca admiten culpa y que siempre se hacen las víctimas, pero de una manera lastimosa. O sea, son víctimas que están desconectadas de sus palabras. Dicen, yo fui víctima, pero al mismo tiempo no se ve en sus caras la reflexión, no se ve en sus caras el dolor, y no es por juzgar a las personas que Exacto. sufran o no sufran, pero justamente esto es una de las principales características que él resalta. También está el hecho de que justamente pues al final del libro entendemos que Karina pues está tratando de emanciparse de todo el pasado que le dio todas estas vivencias, y pues justamente espero que le esté yendo muy bien en su vida personal, porque fue una persona que fue realmente muy, muy torturada, muy abusada, fue una de las grandes víctimas de este clan, en verdad. Sí, y la verdad, pues tiene un gran valor, o sea, la verdad es que tú puedes ver entrevistas que hacía ella o declaraciones que hacía ella y bueno, no sé, ya sé que hemos hablado mucho de lo del show de Cristina, pero sí es algo bien, o sea, la ves con un temple aún así siendo atacada pero defendiéndose y era muy jovencita aún ahí, ¿sabes? Entonces sí, se me hace alguien súper valiente que resignificó toda esta tragedia y, y no solo ella, o sea, puedes ver a, a todas y cada una de las diferentes víctimas que sufren cuando cuentan esto, ¿sabes? O sea, el solo hecho Sí. de ponerte tan vulnerable y platicar tu experiencia, wow, o sea, es que no hay manera, o sea, no, en ninguna de ellas puedes ver la maldad de, ah, yo te quiero engañar y quiero, no, o sea, no se ve ese esfuerzo, no quiero esforzarme por decirte que soy víctima, porque incluso en el hecho de estar aceptando lo que me pasó y tengo vergüenza y tengo miedo y tengo tristeza, eso es más que suficiente para que todos empaticemos. Exacto. Y Y bueno, lo vuelvo a repetir, no, con mucha gente no ha pasado eso, o sea, sí, o sea, justamente bueno, aquí no como mucha. la conclusión general de todo este episodio es que las leyes están ahí para
que especifiquen justamente qué se rompió, quién hizo actos ilegales y quiénes no hicieron actos ilegales. En términos jurídicos ya las leyes están muy específicas y son las leyes las que determinarán la culpabilidad o no de las personas involucradas en las demandas que se está llevando a cabo aquí en Estados Unidos. Y bueno, eso no es, nosotros no podemos cambiar eso, así que ellos van a ser los que determinen a través de procesos legales quiénes son las personas que estuvieron detrás de esta maquinaria de manipulaciones, y con la tecnología y la información que tenemos hoy en día mucho más desarrollada, con el conocimiento que tenemos, van a juzgar los acontecimientos del pasado con una óptica distinta. Aquí, en justamente este análisis Cluster B que hicimos hoy de este libro, que es un libro increíble, que tiene muchas escenas dolorosas, pero que al mismo tiempo nos deja grandes moralejas. Y la moraleja final de este libro justamente habla de el poder de la resiliencia y de la empatía, porque la resiliencia es una gran ventaja que tenemos todos los seres humanos empáticos para poder sobreponernos y ser mejores seres humanos. No, la resiliencia no radica en que nos den golpes y la vida nos arrastre y después salgamos igual de tercos a seguir con nuestras patologías sin ver al otro que está al lado de nosotros y sin haber aprendido la moraleja y la gran enseñanza de la vida. Así despedimos el capítulo de hoy, muchachos. Espero que les haya gustado. Justamente este libro estuvo increíble. Y bueno, comenten abajo, por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta, ya saben, denle mucho apoyo a este canal porque lo necesita, ya que es un mensaje muy importante que queremos llevar aquí justamente el equipo de Narcisismo TV, porque ya vamos creciendo. Paul es parte de esta dinámica y justamente pues estamos involucrándonos más y más en diversificar el contenido que les traemos para el canal. Paul, unas últimas palabras. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos y un gran abrazo con mucha admiración a Karina y a Por. Y sí, a cara de la cuesta, se me olvidaba justamente decir que es una de las víctimas que es un ejemplo del conocimiento y cómo el conocimiento te libera. Un abrazo a, si algún día escuchas este episodio, un abrazo a ella y un abrazo a Alas Abiertas. Por favor, apoyen esa ONG que hace grandes cosas por grandes personas en este planeta. Hasta la próxima.